12:34 de la tarde, señor, y ahora vamos con la entrevista central de este programa. Y para nosotros es un grandísimo honor tener al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública y el hombre que tuvo que bregar con la pandemia del COVID cuando nos azotó. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por sacar de su tiempo para compartir con nosotros. Pero gracias a ustedes por invitarme a ser parte del trabajo de ustedes y llegar a la audiencia nacional. Doctor, se habla ya de una cuarta o quinta ola del COVID y en Europa, precisamente Samuel hace un rato aquí hablaba de que se está hablando de un nuevo confinamiento. Su parecer y a qué nos vamos a enfrentar nosotros en función de cómo se está tratando el COVID en la República Dominicana. Bueno, evidentemente que estamos ante una nueva ola del COVID-19 en varios países. La llegada del invierno es una complicación adicional. Recuerden que el COVID-19 es una afección respiratoria y el invierno pues habitualmente agrava los problemas que tienen que ver con las enfermedades respiratorias. De modo pues que en un ambiente de apertura como el que tenemos, con una población vulnerable todavía de 6.8 millones que tienen una dosis y no tenemos una precisión de cuántos no tienen ninguna, significa que teniendo 5.7 millones con las dos dosis, la franja de vulnerabilidad que existe en el país es muy grande, mucho mayor que la que tiene las dos dosis, y que por tanto en un ambiente de apertura y de gran movilización, probablemente la más grande que se da en el país en un año, aún los electorales, como es las Navidades, en las cuales aumenta el turismo, aumenta el regreso de dominicanos, el movimiento de la población dominicana es extraordinario a nivel de todo el territorio nacional, y las fiestas, los teteos, pues lógicamente están llamados a aumentar. Ahí está el contexto que vamos a vivir y que por tanto obliga a las autoridades sanitarias a pensar y a plantearse cuáles son las medidas de contingencia para ese periodo especial que vamos a tener. Precisamente, doctor, ¿qué medidas usted entiende que tiene que impulsar el gobierno dominicano para poder enfrentar esta situación del auge de los casos? Bueno, yo he estado diciendo desde hace mucho de que en vez de hablar de tercera dosis, en vez de hablar de vacunación de niños menores de 11 años, el target principal tiene que ser los 6.8 millones de dominicanos que no son opuestos a la vacuna porque se pusieron una, pero que le falta la segunda dosis para completar 80-85% de la población dominicana vacunada, porque es el gran mecanismo para nosotros contener el virus. Recordemos que la vacuna reduce la mortalidad, reduce la gravedad de la afección, reduce los internamientos y reduce la presión sobre el sistema sanitario. Por tanto, es una medida básica. No podemos distraernos en una pequeña población, que incluso con menores de 20 años, que el propio boletín dice que son 43,000 los afectados. Calcule usted, si tenemos 5.7 millones con dos dosis y 6.8 con una sola dosis, estamos hablando cerca de 12 millones de personas que ya se han puesto una vacuna. ¿Qué son 43,000 personas? Es prácticamente una cantidad insustancial para convertir esto en una política que desvíe la atención sobre los 6.8 millones que debe ser el elemento clave. Doctor, a esto hay que sumar el tema de la influenza. Julia Muñoz Alegre de este lado le saluda. Qué bueno volver a tener este contacto por esta vía. Yo fui una de las primeras periodistas que estuvo conectada siguiendo día a día los boletines en el cual usted
muy periódicamente estuvo como vocero y eso generó también una gran cercanía, que la gente pudiera conocerlo. Pero usted hace una semana criticó las diferentes medidas de salud, no solamente adoptada por el tema de la crisis presentada con Haití, etcétera. Pero hemos visto cómo se ha tenido pues un avance en ciertos aspectos, la medida que ha tomado el actual gobierno. ¿A qué se debe ese cambio de opinión? Bueno, pero usted se refiere a un cambio de opinión ¿de quién? ¿Cuál es la pregunta? Dale la pregunta más bueno, concreta. hace una semana usted criticó el tema de frente a la crisis haitiana que estaba adoptando el gobierno sobre el tema de la salud. Ahora, ¿qué opinión le merece tomando en cuenta esto ahora y cuando usted era pues ministro de Salud? Lo que yo dije con relación al tema haitiano era que no veía bien trasladar a los hospitales un problema de migración que se debe ajustar en la frontera y que el sistema de salud tuviera que confrontar lo que está haciendo migración inapropiadamente, sacando embarazadas de hospitales. Para mí, eso es una violación, un problema de derecho humano fundamental que no es apropiado como política. Entonces, si hay personas ilegales, se deben arreciar las medidas de migración y la expulsión de los ilegales, contener en la frontera a la entrada de ciudadanos haitianos, y esas deben ser las medidas principales. Pero una persona que entra a un hospital a requerir un servicio, yo no pienso, y eso fue lo que dije, que era una política adecuada para resolver un problema de migración crónico que tenemos y que ahora con la crisis haitiana tenemos la amenaza de que se pueda agravar. Eso es por lo que yo dije. No, está correcto. Doctor, ahora tenemos el caso del COVID, pero usted se refirió a la influenza. Y la noticia que uno tiene es que está afectando a nivel pulmonar y silente, hace tanto daño o más que el COVID. Su opinión, pero también recomendaciones en torno a esto, porque usted bregó ya con una crisis de salud grave y entonces parece que esto también puede convertirse en otra más. Bueno, la influenza tiene dos periodos, de verano e invierno ahora, de expresión. Y todos los años tenemos exactamente, cíclicamente, ese periodo. Yo creo que el gobierno ha anunciado que tiene 450,000 dosis de vacunas que deben ser usadas esencialmente en personas mayores de 60 años que deben ser cubiertos en primera línea, porque son de las personas que sufren más gravemente estos procesos. Hay cierta confusión por el parecido clínico que presentan tanto la influenza como el COVID. Recuerden que son dos enfermedades respiratorias con virus diferentes, pero dos enfermedades respiratorias. Por tanto, aquí yo creo que la medida precautoria debe tener todos los ciudadanos, igual que el COVID, de usar mascarilla, las medidas de higiene, etcétera, más la vacunación 5, 4 o 6 meses después de haberse puesto la vacuna del COVID. Doctor, una pregunta. Con relación a este tema de la vacunación a menores, ¿cuál es su posición con relación a eso? Sabemos que, y somos muchos los padres que tenemos nuestras grandes dudas. Particularmente yo tengo uno de 1 año y 3 meses, pero tengo una de 11 y tengo escepticismo con relación a este tema de la vacunación. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo comparto la opinión de la Sociedad de Pediatría, que se opuso al inicio de esa vacunación en vista, número 1, de que falta todavía mucha información, número 2, porque la población afectada es muy poca, como hemos estado diciendo. El propio boletín, menores de 20 años, ahí está en el boletín cuántos se han afectado. Entonces, lo que se ha presentado y que no aparece en el registro son asintomáticos o que pasan de manera tan leve que creo que centrar una política en este momento que no sea invertir esas vacunas en una persona que sencillamente no tiene
gravedad en la expresión, no creo que sea una política pública adecuada. Además, esperar el desarrollo y mayores informaciones científicas acerca de esta vacuna en esos menores, yo creo que es prudente. Lo ha adoptado Francia y otros países, y a pesar de que en Estados Unidos ya se ha estado implementando. Nosotros somos partidarios de ser un poco más conservadores, esperar más información, y como tenemos tan poco afectados, pues centrarnos en los 6.8 millones de que tienen una vacuna y completar las 2 dosis en esa población. Yo creo que el resultado sanitario sería mucho más efectivo para la República Dominicana. Bien, doctor, agradecerle este tiempo que nos ha dedicado. Modo Opinión está abierto también para usted. Nosotros somos los cerradores de la semana, los Mariano Rivera de la Radio Dominical, de manera que estos micrófonos siempre estarán abiertos para usted, para que le pueda hablar a la población dominicana. Muchísimas gracias a ustedes y a la población a seguir tomando sus precauciones que ya hemos explicado por mucho tiempo. Estamos en COVID y ahora con influenza, los mayores de 60 a vacunarse, y con el COVID pues seguir con las medidas de precaución. Bien, muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Vamos a una pausa.